Nacida en Barcelona, es psicóloga, psíquica, investigadora y escritora con más de 40 años de trayectoria en el ámbito de la espiritualidad, el esoterismo y el autoconocimiento. Estudió parapsicología en Hamburgo y ha investigado en profundidad diversas tradiciones y ciencias ocultas. Es autora de una amplia obra que abarca desde el tarot y la simbología hasta la narrativa espiritual y la ficción con trasfondo iniciático. Entre sus títulos más reconocidos se encuentran El Gran Libro del Tarot, El Tarot Egipcio y Las elegidas Mujeres Imposibles de Olvidar. Su estilo combina experiencia psíquica, investigación empírica y visión espiritual con el objetivo de tender puentes entre ciencia y espiritualidad. Sus libros invitan a la autonomía en el camino del autoconocimiento y a la exploración libre de la conciencia. Muchas gracias por tu presentación. Bienvenida, bienvenida, Margarita. Bueno, la verdad es que lo has resumido bastante bien. Os contaré algo un poquito de mí para que me conozcáis todos un poco mejor. Gracias. Yo empecé cuando tenía, bueno, empecé en preadolescencia, pero digamos que oficialmente a los 19 años. A los 19 años yo trabajaba en una multinacional, lo tenía todo muy bien solucionado, pero decidí que no, que yo quería hacer lo que quería hacer. Así es que desde los 19 años me lancé por mi cuenta hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, primero abrí mi consulta porque me licencié muy joven, y entonces sería mi consulta de psicología, pero aplicada al crecimiento personal, no una consulta tradicional de psicología. Quiero decir que yo ya comencé a aplicar los conocimientos que buenamente yo había adquirido. Claro, como soy psíquica, porque soy la séptima generación familiar, pues es que una cosa va con la otra, era inevitable. Y el tarot fue mi primera herramienta. Sigue siendo mi herramienta y solamente puedo decir cosas buenas del tarot. Vamos a ver, yo hice una labor de investigación porque yo siempre quise saber qué pasaba en mi cabeza, porque yo podía ver cosas que otra gente no podía ver. Y siempre quise saber por qué funcionaba el tarot, porque por lógica el tarot son unos trozos de cartón que mira, no, el tarot es muchísimo más. Y claro, a donde fui a parar fue a los orígenes del tarot. Y entonces empecé mi labor de investigación con el tarot egipcio. Para eso encontré bueno, después de una labor de investigación de uno que decía una cosa, otra, hablo de los clásicos. Gasté fortunas en material fotográfico de bibliotecas. ¿Por qué? Porque no era como ahora. Ahora tienes un internet que te facilita el trabajo, pero antes no era así, hace 40 años atrás. Y por fin encontré la leyenda del dios Tot, que habla del libro de las 78 láminas de oro, que él hace para explicar a la humanidad el origen, su rumbo y su fin. Y él dice que el que domine el libro de las 78 láminas de oro tendrá el conocimiento del mundo. Bueno, en base a esa leyenda empecé mi investigación y de allí salió mi libro, El tarot egipcio. Recuerdo presentárselo a un editor, el editor de la editorial Cárcamo, y que ya no existe, pero que tenía grandes libros, y me dijo, el libro está muy bien, pero si no tienes unas cartas, este libro no se puede vender. Y le dije, unas cartas. Dije, pues voy a hacer las cartas. Y, y bueno, hice unas cartas que hoy en día están en el Museo de Naipes de Stuttgart, consideradas piezas únicas. Entonces, Plaza y Janés me publicó el libro de Tarot egipcio y las cartas. Yo les envié el manuscrito, les envié las fotografías de las cartas y sonó la campana. Y me llamaron por teléfono. Bueno, el primer libro, la primera edición fue en el año 89. Y fue esto. Ah, sí. Las cartas aquí dentro y el librito así de pequeñín, con una letra muy pequeña. Recuerdo que pensé, ostras, esto no es lo que yo quería. Yo me esperaba que me hicieran el libro grande con sus cartas, con su... pero pensé, ya crecerá. Y sí creció. Actualmente tiene este formato que es mucho más bonito por la editorial Obelisco. Están las cartas, está el libro, es mucho más manejable.
pero es que he tenido más de 20 ediciones del tarot egipcio. Es un libro que a día de hoy, 40 años, bueno, se publicó en el 89, vamos a ser Sí, exactos, ¿no? Entonces quiero decir, eh, es 36 años después se sigue vendiendo. sí. Por Mira, tanto, Margarita, disculpa, aquí tenemos una portada, yo lo tengo este libro, es un clásico que este es es el del... otro, el gran libro del tarot. Ah, perdón, está aquí, Es este. Vale, este, esto perdón. es. El gran libro del tarot es el que me publicaron después, que también es un clásico, porque tengo más de 12 ediciones vendidas y se sigue vendiendo. Claro, seguí investigando con el tarot porque esto es fascinante. Y entonces eso, yo quería saber cuáles eran las combinaciones de las cartas que podían hablar de cosas tan profundas como la salud. Porque claro, en una consulta de tarot, cuando abarcas el tema de la salud, pues mucha gente se pierde. Habla a grandes rasgos. Entonces escribí este, hará unos 15 años, Salud, Sexualidad y Reencarnación a través del tarot. Ah, Es una pieza única. Porque así como el gran libro del tarot, se han escrito otros libros, algunos son muy buenos también. Yo no voy a decir que soy la única, ni mucho menos. Además, la investigación está para todos, no para una sola persona. Aquí no, aquí hay cosas que yo no sé por qué los demás no han indagado. Quizá porque es un tema delicado la salud. Claro, hacer un diagnóstico de lo que sale es atrevido. Está la combinación tradicional que dice lo que puede anunciar una muerte, lo que puede anunciar una catástrofe, lo que puede anunciar una agresión física. O sea, yo creo que es un libro valioso para los que realmente investigan sobre el tarot. Bueno, ya finalmente hice la auténtica baraja española, basándome en un tarot que encontré de finales del 1800, que está en el Museo de Heraclio Fournier, donde están las reinas. Y eso es porque mi abuela, que fue muy famosa en la calle Hospital de Barcelona, ella ayudaba a la gente leyendo la baraja española, aparte de que era una gran medium, y utilizaba la baraja española y utilizaba las reinas. Y eso yo era pequeñita, se me quedó en la cabeza. Y efectivamente, eso se ha perdido en la noche de los tiempos, pero la baraja española tiene un código reducido de lo que es el tarot tradicional. Utiliza lecturas muy cortas, pero utiliza las reinas. ¿Por qué se eliminaron las reinas? Porque representaban a las mujeres. Y en una sociedad machista, las mujeres, pues como que sobrábamos. Esa es la historia. Dicho esto, mis libros están basados en el significado esotérico, que no exotérico. Y yo creo que eso es importante decirlo. Hay una gran diferencia. Hay muchos libros escritos de tarot. La gran mayoría cogen el significado esotérico, que va muy bien a nivel psicológico, pero a nivel adivinatorio cometen muchos errores. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el palo de espadas. El palo de espadas en el significado esotérico es el elemento tierra, pero en el exotérico es el elemento aire. ¿Y eso por qué? Porque tú que ves una espada que bate el viento, pero no, el esotérico es yo defiendo la tierra, defiendo mi espacio, defiendo mi materia, ¿no? Lo material. Entonces, esos matices hacen que mucha gente, esto no es una crítica, creo que es una aportación constructiva. Por eso creo que es bueno explicarlo. Al utilizar el significado esotérico, a veces cometen errores porque hay apreciaciones que son diametralmente opuestas. ¿Y por qué existe el significado esotérico y el exotérico? Bueno, porque en el siglo XVIII, cuando ya empezó a haber la apertura, porque claro, los libros empezaban a estar al alcance no digo de todos, pero sí de mucha más gente que aprendía a leer y a escribir. Acordaos que antes de la imprenta de Gutenberg los libros se hacían a mano, que los monjes eran los únicos que tenían el conocimiento. Bueno, pues cuando eso sucede, cuando la grandiosa Madame Blavatsky, que fundó la Sociedad Teosófica, que formaba parte de una de las 12 ramas de conocimiento de familias repartidas por el mundo, donde guardaron el conocimiento para que no cayeran en manos de los bárbaros y lo destruyeran, se lo guardaron,
decidió que era el momento de darlo a conocer. Como todos no estaban de acuerdo con ella, la única forma que tenían de liarla era escribir a nivel exotérico, que yo no digo que no sirva, pero sirve para unos parámetros, no para todos. Esa es la cuestión. Entonces, por eso hay controversia en algunos libros de ocultismo que dicen, pero ¿cómo es posible? Esto que dice no se entiende. Bueno, hay que primero has de averiguar en qué lenguaje habla. Y a partir de aquí, hay gente que investiga y escribe libros, y hay gente que fusila varios libros y de eso hace uno. Y eso hace que un error se repita y se repita y se repita. ¿Eh? Bueno, eso es una cosa que yo quería aportar hablando del tarot. Ahora, yo que descubrí, ¿qué hace el tarot? El tarot conecta con nuestra mente. Es un conjunto de símbolos que producen en nosotros un impacto. El impacto es proporcional a nuestra capacidad de conciencia. Por eso, una misma carta a una persona le dice unas cosas y a otra persona le dice otras. Eso no quiere decir que la base del conocimiento simbólico de la carta siempre es el mismo, pero no siempre puedes aplicar la base del conocimiento de la carta, porque esa carta combinada con cualquier otra en base a nuestro nivel de evolución, nosotros obtenemos respuestas. No sé si me seguís, ¿sí? Entonces, lo que sí tengo muy claro, que cuando nosotros ponemos el televisor y vemos una imagen, yo qué sé, de un niño que se está muriendo de hambre, sentimos rechazo, ¿verdad? Sí. Pues lo mismo pasa con las cartas. Nosotros sentimos cosas cuando vemos las cartas, al menos las personas sensibles, vamos a decirlo así. Ese es el mecanismo por el cual funcionan. Luego está cómo se activa, ¿no? Y eso ya depende del magnetismo de la persona. Claro, hay que entender qué es el magnetismo. Para eso has de entender que tú eres materia, agua y energía. Energía electromagnética, dicen los científicos, que es una de las cuatro energías que componen el universo. La energía electromagnética es la única que se puede fotografiar y se fotografía con franjas de colores, que es la famosa aura. Porque no estaban locas las personas que veían el aura en la Edad Media. No, el aura existe y pues hoy en día se puede fotografiar. Bueno, pues esta energía electromagnética en cada uno de nosotros es única. Es única. Hay gente que tiene más predominancia del color verde, vamos a decir así, que significa reflexión, profundidad, bueno, y muchas más cosas, ¿no? Pero quedaos con lo sencillo. Y hay gente que a lo mejor le predomina más el color amarillo. Entonces, el color amarillo es una persona que tiene una iniciativa de búsqueda constante. Claro, hay gente que le predomina más un color que otro. Digamos que afortunadamente podemos obtener una traducción de nosotros, de nuestra energía y en qué punto estamos. Otra cosa está quién te lo interpreta, porque en este mundo precisamente hay que ir con mucho cuidado porque bueno, permitidme la licencia, hay gente que ve a la Virgen de 6 a 7 y digo yo que en otras partes del mundo también la ven, que debe de multiplicarse, ¿no? En fin, perdonad la risa, pero es que hay que ir con cuidado. Para eso está, creo que es importante tener el criterio. Ahora, no está loca la gente que utiliza el tarot va muy bien, te ayuda a desarrollarte mentalmente, te potencia la facultad de la evidencia principalmente, si se practica a menudo, y a veces cuando fallamos es porque realmente no estamos suficientemente bien en nuestro interior como para percibir realmente lo que nos están diciendo. Quiero decir que si yo tengo gripe y dolor de cabeza y ese día cojo las cartas, evidentemente mi percepción no será igual que si estoy estupendísima de salud. Por ahí. Y si encima la persona tiene un problema de tipo emocional o de tipo vital, porque en la vida pasan cosas, pues esa persona, su capacidad para tener una buena traducción de las cartas queda bloqueada. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para la gente que de repente dice, bueno, yo las dejo porque al final no me decían nada o al final no te decían nada porque tú no estabas en condiciones de recibir esa respuesta, ¿no? Eso en cuanto al tarot.
Claro, hace cosa ya casi de 5 años que decidí, pues, bueno, jubilarme, porque son muchos años de trabajo, y dedicarme solo a escribir e investigar. Y, y claro, dentro de esa investigación, pues fue cuando escribí Las Elegidas, que son 3 historias de 3 mujeres que tienen un nivel de evolución avanzado, que están conectadas. Y ha sido mi manera de explicar a la gente el origen de la humanidad según las investigaciones que yo tengo. Y es que, según las investigaciones que he hecho a lo largo de los años, nosotros somos un producto de una alteración genética que nos hicieron unos seres que estaban más avanzados, al menos tecnológicamente. Ya es discutible el tema espiritual, esa es otra historia. Los llamados dioses, según las primeras civilizaciones. Y creo que en este libro esto, como está novelado, se explica muy bien. Y también en el libro de las elegidas, que lo tengo aquí a mano, ¿no? Para enseñaros un poco la portada, no sé si se ve, pues en las elegidas explico iniciaciones espirituales, hay una iniciación chamánica, hay una iniciación considerada secreta, bueno, que cualquier día me romperán la cara porque explico cosas que, que no explican habitualmente. Pero yo lo que he querido es que la gente sepa, que les sirva, no quedármelo todo para mí. Por eso hice las elegidas. Después escribí historias misteriosas, que son 5 historias de fenómeno paranormal, que están basadas en hechos reales, porque muchas tienen que ver con mi propia familia. Escribo lugares de España que existen y cosas que realmente pasaron y que, bueno, y que doy a pensar a la gente, ¿no? Porque se trata de eso, ¿no? Que la persona aquello le llegue y decida buscar e investigar por sí mismo. Y finalmente he escrito la bioenergía, que eso es el producto de las clases que yo he dado los últimos 30 años acerca de cómo trabajarte tú la energía, de cómo por ti mismo hacer un viaje astral, comprender que la muerte no existe y doy la manera de hacer una serie de ejercicios para que tú lo consigas y también la explicación científica, porque para mí hoy en día la ciencia lo puede explicar casi todo, pero hay que saber traducirla. Y que no me gusta decir, porque yo lo digo, no, fundamentarlo. En los libros antiguos hablo de cábala, hablo de para qué sirve la cábala, doy ejercicios de sanación de la cábala, que creo que es la parte más interesante, aunque la cábala es mucho más. Yo no lo puedo reducir en 2 capítulos de un libro, eso es absurdo. Pero bueno, como mínimo he intentado que esto sirva a la gente de base para poder hacer, ¿no? Y bueno, y ahí estoy. Y ahora ya estoy preparando mi próximo libro, porque mm, ahí estamos, al pie del cañón, ¿no? Este sería un poco el resumen. Ah, qué bien, qué estupendo. Gracias, yo tengo unas preguntas para hacer. No sé si alguien Muy quiere bien. empezar a hacerle preguntas a Margarita. Ah, perfecto. Yo, pues, mi primera pregunta quería saber, ¿qué tarot usas, Margarita? Cuando te A vas a ver, leer las cartas en ese momento tan sí. para ti, por ejemplo, ¿qué A ver, tarot usas? el que menos uso es el tarot egipcio, porque el tarot egipcio tiene más de 60 significados por carta. Es el más completo. El tarot egipcio tiene, aparte del significado simbólico, tiene significado numerológico, significado astrológico, significado de la letra hebrea, significado alquímico, etcétera, etcétera. No acabamos. Entonces, ¿para qué va muy bien el tarot egipcio? Cuando tú quieres saber, por ejemplo, de tu vida a años vista. Es fabuloso. Ah, sí. Sí, claro, porque te marca los cambios, pero ¿y de qué tipo, no? Y te lo explica muy bien. Ahora, a un corto plazo, aunque se puede utilizar el tarot egipcio, bueno, es como cansar el cerebro, que digo yo. Entonces utilizo el tarot europeo, el de Marsella, que va estupendísimo. Entonces, hay una versión, pero ya no la fabrican, pero que yo aún tengo tarots. A ver, que este es mi despacho. Aviam. Mira, es el Divination Tarot. Porque trabaja con los colores azules. Cansa Ah, menos, sí, el azul. cansa menos la cabeza. Pero el otro, el que siempre está y el que no falla, es el normal de Marsella. Ahora quedaré mal porque no lo tengo aquí a mano. Espérate, aquí está. Aquí lo tengo. Ok. El típico de la Fournier.
tal como se Ah, llama. sí. Spanish, Es- sí. claro, este trabaja más con colores rojos, pero bueno, está bien, tiene un nivel apto. Cuanto más antiguo es un tarot, normalmente más efectivo es. No quiere decir que los tarots modernos que puede hacer una persona no sean efectivos, pero claro, es inevitable. Pondrá cosas de su cosecha y Claro. eso puede distorsionar con cierta facilidad. Por ejemplo, yo el tarot egipcio, yo me limité a copiar. Yo siempre he dicho, el tarot egipcio no hay nada mío. La única aportación que hice fue incorporar los planetas transpersonales de la astrología que en la época de los egipcios no lo usaban. Urano, Neptuno y Plutón. Ujú. Es la única aportación, humildemente, que yo he hecho. El resto está copiado del tratado. Por eso está tan felicitado, porque tiene unas imágenes que son muy egipcias. De hecho, si se mira en lupa, los obeliscos que hay están escritos con traducciones egipcias. Pues, por eso está tan reconocido. Pero que yo no he aportado nada. Dios me libre. ¿eh? Entonces, claro, no se trata de criticar tarots ni de criticar a nadie. Yo, el consejo que doy es que si trabajáis con el tarot, de verdad, los que mejores van son las reproducciones basadas en la tradición. Son los que mejores van. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el Rider, ¿sí? Yo no tengo nada contra el Rider, pero el Rider hay que mirarlo bien, ¿eh? Porque tiene símbolos detrás de la imagen central que son tremendos. Sí. Entonces, Como, depende para que lo uses. Hombre, por ejemplo, ahora yo no sé qué carta de espadas es, pero detrás hay un féretro y unos con las espadas en la mano, que claro, simbológicamente, pero es normal, porque el que lo hizo puso de su cosecha y era una persona muy controvertida. Entonces, yo siempre digo, tú has de mirar lo que a ti te funciona, mm, pero para más seguridad, los tradicionales. Yo tengo una experiencia muy breve, os la cuento muy rápido. Yo tenía un grupo de amigos de Madrid, bueno, yo soy catalana, catalana, me hablo con todo el mundo. Y yo era joven y ellos eran actores de teatro. Entonces me dijeron, Marga, ¿por qué no hacemos un tarot parapsicológico para despertar las facultades paranormales? Nosotros somos la carta. Nos disfrazamos, somos la carta y tú nos asesoras y lo hacemos. Salió un tarot magnífico, magnífico, y se llama Tarot de Madrid. Lo que pasa es que no se comercializa. Pero yo avisé, ojo que el que haga la carta del demonio tiene que ir con mucho cuidado, porque eso es un símbolo muy poderoso. Bueno, tuve una depresión de caballo, estuve ingresado en un centro psiquiátrico 3 meses. Claro, es que los símbolos mm. hay que saber usarlos. El símbolo funciona, pero hay que saber usarlos, ¿no? Bueno, perdonad la licencia, pero es para que No, me veáis parece interesantísimo. Margarita, y en cuanto al egipcio, ¿cuál utilizas? Porque hay varios. mío, el mío. Ah, El mío, perfecto. Vale. claro, utilizo el mío. No, porque por ejemplo está el, yo soy argentina y en Claro. Buenos Aires yo empecé con el egipcio de Kier, la editorial De Claro, Kier, Kier, el de Fournier. mira, el único tarot el de Kier, que yo digo que es equiparable al mío o yo al de él es el de Kier, el el de de J. Kier, Iglesias Caneiro. el de Janeiro, que el libro es ¿No? indescifrable porque es para cierta La gente cábala de la predicción, cábala de predicción, sí para que señora, veas que sé de qué hablo, ¿eh? sí, Que sí, veas que sé de claro. qué hablo. Y él creo que usó el mismo tratado que yo. Decían que él era un monje gallego que había ido puede ser, no sé, hay una historia, no, Él yo creo que fue al mismo tratado que yo, porque tenemos cosas que bueno, que son significativas, porque yo traduje un tratado que además las pasé mal porque tuve que estar en Moscú, entonces el tratado estaba en ruso. eso te quería preguntar, perdona que te pregunte, ¿y el tratado y cómo llegaste al tratado? Bueno, pude descubrir qué papiro era Sí. y dónde estaba, en qué museo estaba, y estaba en el Hermitage. Ah, en el Ermitage de San Petersburgo. Claro, entonces tuve que conseguir un permiso especial para ir allá, entonces yo iba cada mañana, a mí no me dejaban tocar el libro. Claro. Además estaba en arameo antiguo, porque era una traducción de traducción, y había un señor con unos guantes que pasaba la hoja y yo tomaba los apuntes.
No me dejaban hacer fotos, pero como tengo mente muy fotográfica, soy bastante listilla y dibujo muy bien. Bueno, bastante bien. Eso me valió. Yo lo saqué de allí. Ujú. Para llegar hasta allí, la pista me lo dio el, ¿cómo se dice ahora? El cardenal Bembo, Anastasius Kircher, que le llamaban cardenal Bembo, que él consiguió una hoja traducida de ese tratado. Y eso está en uno de los libros en francés antiguo que compré en París y esa pista. Y a partir de ahí tiré del hilo. Y hablar con mucha gente erudita, claro, porque yo he tenido la suerte de tropezar con personas que sabían mucho más que yo de determinados temas y pude llegar hasta allí. Entonces yo creo y sospecho que el señor Iglesias Caneiro, por no sé qué circunstancia, o bien encontró el mismo tratado o una traducción del mismo tratado. Entonces él divide la carta como yo en los mismos trozos, me os voy a enseñar una, igual, esta, por ejemplo, que es la parte superior, perdón, la parte inferior, la parte central, está la letra hebrea, el significado, la parte astrológica. Claro, yo utilizo las mías porque son las que yo tengo Claro. frescas en cuanto a todo. Pero tenemos muchísimas, muchísimas coincidencias. Por ejemplo, esta es la carta de la sacerdotisa, Ujú. ¿vale? Se ve que es la sacerdotisa, claro, son los arcanos menores que hay las diferencias, pero yo encontré la correlación de los arcanos menores con las cartas egipcias, por eso pude escribir los otros libros. Claro, se resume rápido, pero es mucho trabajo. Es Que mucho, mucho trabajo, ¿eh? es una historia increíble, o sea, irse hasta a San Petersburgo para descifrar un libro que te permitan entrar, ojo, yo conozco el ambiente por otro tema de mi trabajo, Ya sabes. no cualquiera, eso No, está bajo 7 puertas y 10 llaves, llaves. Ah, 7 llaves. sí, Y sí, sí. además era aún todavía la época comunista, Eso te porque iba a decir claro, qué yo época ya era. tengo 64 años, aquí donde me veis, y claro, yo tenía veintitantos. Ujú. El asunto no fue nada fácil, estuve unos meses, no estuve 30 años y un día, pero para que os hagáis una idea, yo que era muy rebelde, pues allí había unas cabinas que tú llamabas con el idioma que fuera diciendo que te habías perdido y al final te salía una persona hablando en ese idioma. Yo pensé, ahora bureu. Y claro, yo era joven y rebelde. Y en gallego, en gallego, les dije que me había perdido, ¿no? Me lo apunté porque yo no soy gallega, pero tienes amigos y tal. Pues al final me salió una persona hablando gallego Qué bárbaro. y me vinieron a buscar. Y otro día casi me detienen porque a la hora que todo el mundo, los estudiantes, estaban estudiando o la gente trabajando, yo estaba sentada en un parque leyendo un libro. O sea, lo pasé duro, Sí, 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 es un país duro. pero saqué el tarot egipcio. Qué bien, es increíble. Y, ahora el tratado está en Inglaterra, en el British Museum. O sea, Ah, ahora el asunto es más fácil, pero entonces fue muy difícil, ¿no? Esa es mi historia. Claro, cada uno tiene claro. la suya, ¿no? Y para terminar una cosa, ya que hablas de Moscú y San Petersburgo, ¿de Blavatsky por ahí, por esas tierras, conectaste con algo o...? A ver, yo conecté con temas de la señora Blavatsky en Suiza, Ah, en el Suiza. centro Krishnamurti de Suiza, Ah, Krishnamurti, claro. ¿vale? Porque Krishnamurti era su obsesión, Sí, tanto claro. diría que era la reencarnación de Jesucristo. En el centro Krishnamurti enseñaban con la excusa de enseñarte a meditar, te enseñaban a levitar. Y yo dije, yo voy a aprender a levitar. Bueno, te mataban de hambre porque no Claro. puedes, casi no puedes comer. O sea, tienes que hacer una muy estricta. Aguanté 32 días. Cuando logré levantarme un palmo del suelo, dije, pro, ya está. Ya sé que se puede hacer. El sacrificio a mí no me vale, porque esto a mí no me sirve al final para nada. Pero yo quería experimentarlo. Y cuando eres joven haces ciertas cosas. Claro, ¿Eh? era el grupo de la Estrella Dorada, ¿no? Y toda la historia de Krishnamurti. Exactamente, Ya. exactamente. Es lo que yo he tenido más cerca, digamos, a Ana Blavatsky. Aparte de contactar en su momento con la Sociedad Teosófica que hay en Barcelona. Pues bueno, son muy buena gente la que yo encontré, eh, pero bueno, eso es como cuando entré en la masonería, que estuve 12 años en la masonería femenina aquí en Barcelona también. Ahora estoy en sueños, ¿no? Me salí. Eh, Ah. aprendí lo que tenía que aprender, llegué al grado de maestra.
que es lo que te permiten en España. Tuve la oportunidad en Suiza para llegar a los grados superiores y tal, pero no, no me gustó, no iba conmigo. Yo soy demasiado rebelde, soy Ya. libre, no me gustan las jerarquías. No digo que no funcionen, pero no en mí. ¿De qué signo eres, Margarita? Yo soy Piscis, Ah, Piscis. Y la luna para saber así en de... Tauro. Ah, Tauro. Mira, pues te has movido mucho, ¿eh? Luna en Tauro. Sí, Sí. yo soy Piscis ascendente Libra, Ajá. Luna en Tauro. Tengo la mayoría de planetas en Tierra. Ah, Tengo mitad Tierra, mitad agua y dos planetas en fuego. ah. Y de aire solo tengo el ascendente. El ascendente Libra. Ujú. Muy bien. Interesante. Bueno, yo seguiría, pero aquí Sheray quiere hacer una pregunta que está con la mano levantada hace tiempo. Perdón, Vale. mira, ya, reactivar el audio. Ahí Hola, está. ¿me escuchan? Hola. Hola, hola Margarita, y hola a todos. Yo pensaba que eras Acuario, como dijiste que eras muy rebelde, y yo soy rebelde, yo soy Acuario también. Yo soy Bueno, Acuario, los acuarios son rebeldes. Estáis regidos por Urano. pues yo soy Acuario, ascendente en Libra y Luna en Géminis, aire a Cuba, así que imagínate. Tela, pues entonces estoy investigar, te gusta. Sí, mucho. Claro. Me entré justamente cuando estabas hablando de la baraja española, de tu mamá, y se me vino a la cabeza que hace un año me hice con esta joyita, a ver si la conoces, que se llama Cartomancia Suprema de Benita la Bruja, que se supone que Ah, es un sí, libro. hombre, es un clásico esto. Es Un un libro que se publicó clásico. en Sevilla en el siglo XVII, dice. Sí, 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 Y te, lo que- tengo y te además. quería preguntar si También es lo un buen tengo. manual para aprender baraja española o no. A ver, es un buen manual. Lo que pasa que tiene connotaciones esotéricas. Sí, ¿verdad? Pues lo estaba Es de leyendo. las que te la da, pero te la quita. Sí. Has de mirarlo un poco con lupa, pero tiene cosas muy interesantes este libro, ya lo creo. Es un buen libro. Sí, conseguí una edición del año 87 y Bien. que tiene hasta las hojas como amarillentas, muy, muy bonito. Ya lo creo que sí. Y otra pregunta que quería hacer, ¿el tarot egipcio está considerado realmente como lo que se dice tarot o A no? ver, Es que he tenido esa duda. yo te explico. Ah, Claro, yo digo, los tarots provienen de Egipto y el tarot egipcio es el padre de todos los tarots. Y tú me dirás, ¿y en qué te basas? Muy sencillo. Quien transmitió el tarot en Europa fue una de las cuatro etnias gitanas. ¿Y de dónde vienen los gitanos? De la India. Fueron expulsados de la India. En su naturaleza primera eran músicos y nómadas. Y como no se asentaban, los echaron. Entonces había cuatro etnias. Los cíngaros, los calés, que son los que están en España, los romanís y otra más que no me sale el nombre, pero son cuatro. Eso estoy segura, ahora no me sale el nombre. Bueno, esas cuatro etnias entran por Europa y se dispersan, ¿sí? Una de ellas llega a Egipto, que son los cíncaros, y cuando regresan a Europa lo hacen por el sur de Italia y les llaman gypsies, egipcios. Eso está documentado. Y ellos son los que leen la Buena Ventura, leyendo la mano y leyendo los navís, porque lo eso han aprendido en Egipto. ¿Qué sucede? Que como son un pueblo nómada de tradición oral, ellos no escriben nada, todo lo enseñan oralmente. ¿Pero qué hacen? No pueden sacar los símbolos egipcios porque la gente no los entiende. Ellos sí porque lo han aprendido. Transforman las cartas a la cultura que les rodea. Cogen una parte del conocimiento y hacen la iconografía. Entonces, las espadas son los soldados de la época medieval. Los bastos son los campesinos. Las copas son la gente de vida alegre y la corte. Y los oros es la gente que tiene dinero. Mira qué sencillo te lo acabo de decir. Y ellos son los que transmiten el tarot en Europa, pero claro, lo hacen con otro formato, digamos. Por este motivo. Como empiezan a prohibir, porque la Santa Madre Iglesia considera que es un pecado mortal, si viajas a Italia, mira el pavimento, perdón, de la Catedral de Siena, que en el suelo están las cartas del tarot. ¿Vale? Y la carta del demonio está debajo del púlpito, que lo tienen tapado junto con la carta del loco con un cartón. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo os Ya estoy sí, diciendo ya el sé, libro. ya sí, claro, por supuesto. Me he quedado. Vale, yo os digo, es que yo me he pasado la vida investigando. Ah, Entonces yo no hablo porque sí. Entonces, en la historia de la Catedral de Siena está la prueba de que quien trajo, porque ellos te venden el librito, lo tengo por aquí,
bueno, no voy a buscarlo ahora, pero lo tengo, con las fotografías, de que en el 1230, creo que fue, prohibieron los nabís y empezaron a despreciar a los gypsies porque, claro, fomentaban el pecado, porque la gente quería saber su futuro y ya los curas no manipulaban todo, con perdón, pero es así. Que eso no tiene nada que ver con la creencia de cada uno, ¿eh? Os hablo de la historia. Ya, ya. Y así es como se propaga el tarot en Europa. No sé si te he contestado, pero Sí, sí. Entonces, tú dices que el tarot no proviene de Italia, ni de, no, sino de Egipto. el tarot proviene de Egipto. Lo único que pasa es que cuando llega a Europa se encuentran que aquella cultura y lo que ven es tan diferente al de Egipto que tienen que cambiar los símbolos. Vale. Y por cierto, lo hacen muy bien. Pero claro, un tarot europeo no tiene 60 significados cada carta. Tiene unos 25. Lo que pasa es que la gente eso no lo domina, pero en realidad la simbología, si la sigues toda, hay unos 25 significados, contando el astrológico, el numerológico, contando la denominación de la lámina, contando los símbolos alquímicos que están puestos en las cartas, que hay muchos, pero la gente no los conoce, Escondido, ¿no? ¿eh? Eso en un tarot europeo, sobre todo en los arcanos mayores. En los menores ya perdemos mucha simbología. Pero claro, lo que hicieron fue simplificar. Y como ellos continuaron siendo perseguidos, cuando van por su paso por el resto de Europa, claro, al final sacan los nueves y los dieces y sacan las reinas. Porque sobre todo las reinas molestan. Y entonces lo transforman como un juego. ¿Por qué? Porque usted qué hace, ¿no? Yo estamos jugando, divirtiéndonos. Ese es el gran truco. Pero en realidad era que lo utilizaban para adivinar. Y Vale. eso a mí me lo ha contado gente gitana. ¿Eh? No sé si sabéis que en el sur de Francia, el 24 y el 25 de mayo, se celebra la reunión de los gitanos y viene el rey de los gitanos a hacer la conmemoración de la Santa Sara, que es la patrona de los gitanos, que la llevan por la playa. Y entonces vienen las cuatro etnias gitanas, los cíngaros y todo, ves allí los carromatos, como tienen prohibido robar y nada de esto, tienen miedo que no les dejen celebrar, y la figura de la Santa Sara en realidad es la María Magdalena. Mm, Entonces, un sitio que tenéis que visitar si queréis investigar y que es súper interesante es Saint-Méry-de-la-Mer, en el sur de Francia, en la Camarga francesa. Allí está la Santa Sara, la patrona de los gitanos, y el 24 y 25 de mayo hay la oportunidad de poder hablar con cíngaros, estos de nivel, hombre, te has de enrollar y demás, y si eres morenita como yo, pues lo tienes más fácil, eres un poco gitana como ellos, ¿no? Y te cuentan, y te cuentan, y te largan la historia de su pueblo. Y ellos te dicen, nosotros vivimos en Egipto y vivimos y entramos y ahí está. Sí, nada, una cosa. Yo que he estado ahí, en Ah, Sainte-Marie-de-la-Mer, dans la ah, Camargue francés, es que bueno, que yo conozco toda esa zona y he estado ahí. Sí, pues ya sí, sí, sabes. Yo no totalmente. miento, entonces sabes que digo la verdad. Porque Sí. además, la cripta donde está la Santa Sara, que por cierto es una imagen que parece que te mire por todos lados, allí hay un altar que primitivamente estaba dedicado al dios Mitra. Cuando tú tocas esa piedra, y si eres un poco sensible, allí ves de todo. Bueno, visiones y de todo, al menos yo. Humildemente lo digo. Así es que os invito a ir porque eso es impresionante. Muchas gracias, Margarita. De nada. qué bárbaro, es increíble, Margarita. Tengo aquí una pregunta de nuestro compañero Aristides, a ver si va, Margarita, que pregunta Aristides, ¿cómo se llama el libro que trata de historias paranormales de su familia? Ah, historias misteriosas. Historias Perfecto. misteriosas. Se vende en Amazon, en mi página web, es fácil. Es un libro que es petitet, es pequeñito. Tengo por aquí, mira este. Historias misteriosas. Bueno, y Ah, si... Vale, ahora lo veis, ¿eh? aquí Y si... agradece, dice muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, y Sheray había preguntado, ¿el tarot egipcio es realmente un tarot? Ya lo pregunté, ya. Ya lo preguntó, está aquí apuntado. Sí, porque a veces se dice que realmente el tarot egipcio no, que no es un tarot, que es un oráculo. Dicen, no, pero yo conozco, dicen, no, el tarot no es un tarot, es un oráculo. Eso. Bueno, a ver, si le quieren llamar oráculo a la adivinación, pues no está mal dicho.
porque al final Claro. lo que pasa que el oráculo en su etimología de palabras, que viene de Grecia, que no de Egipto, un oráculo, el oráculo de Delfos, ya viene de Grecia, que no de Egipto, siempre pasa por la mediación de la sibila, es decir, por la mediación de la mujer que es virgen, que no está contaminada, que es la que se puede comunicar con los dioses y no utiliza cartas ni nada. Es ella, a través de los vapores de la droga de turno, ¿no? De las setas oportunas, que ella ve la visión. Entonces, el oráculo en sí mismo no pueden ser las cartas, y yo lo siento, pero no, porque las cartas es una cosa física que tú tocas. Y cuando hablamos del oráculo, no interviene en nada físico. Es mi humilde opinión, ¿eh? Pero vaya. Y el oráculo de Delfos, entonces, Margarita, era una persona, ¿verdad? Que, A ver, yo lo he visitado, claro. eh, ¿Cómo no? Lo que te enseñan no es el auténtico oráculo de Delfos. Es una cosa que te dicen, esto es el oráculo de Delfos. Mentira. Luego utilizas tus contactos, te mueves por allí y te llevan a un sitio que era el oráculo de Delfos, que es una fosa que en realidad es una cueva enorme, no es aquella cosa que enseñan a los turistas, que aquello tiene una vibración rara, rara. Y bueno, es cierto, yo no digo que las sibilas en su momento a veces no hicieran un poco de trampa, ¿no? Porque si tú haces una predicción que puede ser interpretada en blanco o en negro para que tú te quedes contento, pues bueno, supongo que era una manera de que ellas evitaban de que les cortaran la cabeza si se equivocaban con la predicción. Pero en realidad ser sibila era una forma de vivir. Es como los que están en Etiopía y guardan la supuesta Arca de la Alianza. No sé si esta la sabéis. Sí, sí, claro, dicen que está ahí en Etiopía, guardada, también bajo 7 llaves. Claro, pero es que el guardián del Arca de la Alianza no puede salir del recinto donde está el Arca de la Alianza, solamente puede salir 5 metros fuera del recinto, tiene que ser un hombre dedicado al rezo el resto de su vida y a custodiar el arca. No puede estar casado, ni tener hijos, ni relacionarse. O sea, tiene que ser persona pura. Es decir, hay la idea de la pureza, ¿no? O sea, una especie de antiguo sacerdote. Eso es, eso Claro, es. tal Pues cual. eso es lo que, bueno, lo que en la antigüedad consideraban que tenías que tener como mínimo para tener ese privilegio. Claro. Y volviendo rápidamente al pavimento de la Catedral de Siena, en el suelo también están las predicciones sobre el fin del mundo de las sibilas. Lo que pasa es que hay una, está en latín antiguo y la traducción es como decir, el cielo es azul y se puede oscurecer. Y ala. Y tú interpreta lo que quieras con aquello, ¿no? Seguramente hay muchísimo más, pero no están al alcance de todo el mundo. Eso está claro. Porque yo he Afor- llegado a rasgar la superficie, ¿eh? No, no, no. Y eso que a veces he corrido riesgos, pero no, no. Hay gente que tiene el conocimiento y lo tiene muy bien guardado. ¿Y Y no dónde, hablo solo de la iglesia, ¿eh? dónde está esa gente, Margarita? A ver, la familia Medici, Ujú. que por tradición tiene copias de lo que había en la Biblioteca de Alejandría, pero que a mí me consta que eso es verdad. Claro, los Medici a día de hoy, que yo sepa, no nos han dejado ver todas esas maravillas, ¿sí? De tanto en cuanto sueltan algún libro, que entonces se dignan, de repente aparece un tratado de no sé qué, pero vaya, que es la punta del iceberg. Y por supuesto, la Iglesia, que es la madre de todas guardianas del conocimiento antiguo, pero también es lo siento mucho, y que conste que yo respeto las creencias de todo el mundo, ¿eh? Pero la Iglesia es la más tramposa de todas, Ujú. Ya. porque la Biblia más antigua del mundo, en su margen derecho e izquierdo, le han añadido palabras con diferencia de siglos, cambiando el significado a partir de aquí. Y luego, ¿Y por qué lo han hecho? bueno, yo creo que el conocimiento es poder, Ya. creo que Internet se les ha escapado, Ujú. creo que están desesperados profundísimamente porque, claro, con Internet se ha escapado y con la inteligencia artificial más, porque bueno, y que ahora el poder ya no está.
en sus manos únicamente. El poder está más repartido. No digo que esté bien repartido, pero que está más repartido, sí. ¿Por qué no dar todo el conocimiento a la humanidad? Hombre, eh, yo no es que crea que la humanidad no esté preparada, esa es mi humilde opinión. Yo creo que la humanidad debe ser, mm, tener acceso a la cultura, porque la ignorancia es muy peligrosa. Eso ahora y hace 3.000 años atrás. A partir de aquí, yo soy más partidaria de que el conocimiento se dé y el que esté preparado para entenderlo lo entenderá y el que no, pues cuando le llegue su momento lo entenderá. Pero claro, eso les quita a ellos maniobra de manipulación. Y el sistema busca controlar. Y controlar es una forma de manipular, bajo mi punto de vista. Es lo que hay. ¿Alguien tiene, antes de... ¿Alguien tiene alguna pregunta para Margarita, para hacerle, para aprovechar a esta mujer increíble? Bueno, yo tengo una pregunta aquí anotada que si nadie tiene más preguntas la voy a hacer. Que Margarita hemos comentado que estudió parapsicología en Hamburgo Sí. y nos gustaría saber cómo influyó esa experiencia en tu forma de entender todo, lo espiritual y bueno, todo, tu trabajo, todo. A ver, yo siempre he buscado la parte científica de las cosas porque, eh, claro, ser psíquico no es fácil. Ser psíquico no es mejor que los demás. Es una losa, porque tú ves cosas que otros no ven y eso, claro, te crea una angustia vital que otros no tienen. Pero bueno, has de vivir con ello y aprendes a vivir con ello. Entonces yo siempre quise saber qué había de diferencia en mi cerebro para que eso fuese así. Y eso lo conseguí saber en Alemania. Entonces, es verdad que la parapsicología, eh, tal como se explica en Alemania, que es una especialidad de la psicología, si no, no la puedes hacer, ¿sí? La puedes hacer por medicina o por psiquiatría, mejor dicho, o por psicología. Puedes acceder a aprender parapsicología. Aquí en España, hasta el año creo que fue 84, había cátedra de parapsicología en Madrid. Ahora ya no existe, pero existía, ¿vale? Entonces, cuando yo hice parapsicología en Hamburgo, mm, me enseñaron dos cosas. Una, a distinguir cuando la persona que tengo delante es que está como una cabra. Entonces, claro, ve a Dios y a la Virgen de 6 a 7, que digo yo, o no, o realmente es un fenómeno paranormal que tiene que ver con otras cosas. Te enseñan esto, te enseñan electricidad. De hecho, me hice un poco electricista, porque claro, tienes que aprender a montar círculos eléctricos para que la energía que ella no entre dentro del círculo y te haga daño físicamente, ¿sí? Y aprendí mucha fotografía, porque la fotografía, primera que es la prueba de que tú no ves doble. Está muy bien, si vosotros cogéis, de paso os lo explico por si queréis experimentar. Tiene que ser una máquina digital, ¿sí? Antes eran con películas, acordaos de la casa Kodak, que nos vendían las películas, que tenía que ser de 1000 asas. Pero ahora es una cámara digital. Tú haces una fotografía en una pared, por ejemplo, porque en ese rincón tú notas que aquello no está bien. Y luego eso lo pones en el ordenador. Os aseguro que en el ordenador sale si allí hay un ectoplasma o algo. El ojo no lo percibe, solo lo sientes, pero no lo ves. Pero en el ordenador sale. Porque claro, tenemos que estar seguros que aquello que estamos sintiendo es real. ¿Por qué? Porque la mente puede engañarte. Pero volviendo al cerebro, las circunvalaciones cerebrales de la zona de las emociones son más profundas en los psíquicos. Por ejemplo, yo tengo ahora 64 años. Si a mí me hacen un TAC cerebral, yo siempre aviso, me miran raro, ¿no? Pero yo tengo las circulaciones cerebrales como si tuviera 85 años. Son más profundas. Claro, para un neurólogo es una atrofia. Un neurólogo dice, esta mujer tiene mal el cerebro porque las circunvalaciones es de una persona más mayor. Claro, no lo tengo en todo el cerebro, solo en esa zona. Pero eso es coincidente con los psíquicos. Eso es lo que se ha averiguado científicamente. Una de tantas cosas. Pero esa es una de las pruebas físicas más reales de que tú eres un psíquico de verdad. Entonces, a partir de aquí,
bueno, descubrí que mi cerebro funcionaba de diferente manera, pero como siempre el cerebro lo que hace es autocompensar. Por ejemplo, yo soy disléxica de nacimiento. Lo que pasa es que soy una disléxica corregida, hasta el punto que escribo libros. Y estoy hablando aquí con vosotros y si no os lo digo no os enteráis. Pero yo si estuviera cansada no podría hablar así con vosotros, porque entonces escribo al revés, además. ¿Y qué me pasa? Que la noción del tiempo a mí se me escapa, porque eso me lo da mi dislexia. Yo recuerdo haber salido de Barcelona para ir a mi casa, que vivo en Calafell, a 65 kilómetros de distancia, y de repente aparecer en Mataró, ¿no? Dices que es contradirección. Pero eso es mi dislexia, yo sé que me lo provoca. ¿Por qué? Porque el cerebro compensa, te da más de una cosa y te quita de otra, indudablemente. Eso es así. Ujú. Y por eso Claro. fue mi estudio en Hamburgo, ¿no? De ir a averiguar qué pasaba por mi cabeza. Y de paso aprendí mucho, vi cosas paranormales, he visto a lo largo de mi vida muy sorprendentes. Em, Sin ir más lejos, aquí en Barcelona, en una de las casas que construyó Gaudí, no voy a decir cuál porque hay que ser un poquito discreto, dentro que ya digo bastante. Pues allí resultó que cuando querían vender la casa, aquella, bueno, tenían empujones, las cosas volaban, bueno, de todo. A mí me empujó por las escaleras, muy mala sombra, ¿no? Hasta que encontramos, pues bueno, que el abuelo de la familia no quería que vendiera la casa porque estaba allí, hasta que logramos sacarlo, ¿no? ¿Y se fue? Entonces, ¿perdón? ¿Y se fue? Sí, sí, ¿Aceptó se irse? fue y los japoneses la compraron. Ah, ya. Pero es que, claro, allí contrataron a gente que éramos expertos de todo el mundo, ¿eh? Porque y querían vender la casa, claro, valía una fortuna la familia y no podían, porque claro, la que entraba alguien les hacía de todo, era más gamberro que el hombre. Mm, Para mí la muerte no existe. Esa es otra cosa que a mí me gustaría que todo el mundo lo pudiera comprobar por sí mismo. Por eso, por ejemplo, el libro de bioenergía, porque creo que la gente ha de saber. Porque si tú comprendes que la muerte no existe y que la reencarnación sí, y lo entiendes, pero además tienes tus propias pruebas, pues el fracaso no existe, porque lo que no hagas una vida lo puedes hacer en otra. Si no eres madre en una vida, no pasa nada. Si resulta que en una vida, yo qué sé, no has encontrado el amor verdadero, no pasa nada. Hay más oportunidades. El tema de se acabó, lo he perdido y la frustración desaparece. Y yo creo que esa liberación tiene derecho a tenerla todo el mundo, a pesar de las religiones. Sí, es un pensamiento completamente hinduista ese. Por eso ellos están tan contentos, tan felices como están. O sea, Sí, entre aceptan. comillas, se aceptan. Lo que pasa es que hay base científica para todo esto. Y eso es lo que la gente tiene que saber, que hay base científica. Muy rápidamente, cuando hubo el tema de las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas, nada, en 2, 3 años, niños de 2 y 3 años describían el atentado, quién habían sido, si habían sido un bombero, si habían nombre, apellidos, todo, con todos los detalles. Hay más de 200 casos registrados. ¿Qué os parece? Reencarnaron. Claro, pero es que eso está documentado. Y algo encontraréis todavía por internet, porque claro, hay quien se dedica a borrarlo, ¿no? Pero, esto es así. Eso así, lo primero que me viene a la cabeza. Hay muchísimos casos. Luego hay, ¿quieres preguntar? ¿Hay una persona que quiere preguntar? Sí, perdona, entonces Margarita, ¿cuál es la explicación de eso que nos acabas de contar? El A hecho ver, de que esos niños, pues porque realmente se han reencarnado, Reencarnaron. que vale, vale, vale. vuelven a nacer. Eran víctimas de un CS que reencarnaron en niños. Bueno, claro, porque tienen que terminar el trabajo de aprendizaje que han venido a hacer aquí. Aquí venimos a aprender. O sea, el infierno no existe, el infierno es este, ¿eh? Tal Unos cual. estamos en el purgatorio y otros están muriéndose de hambre y pasando bombas porque están en pleno infierno, eso está clarísimo. Pero Perdón, Margarita, nos morimos, nuestro cuerpo dice pro. ¿Y qué pasa? nada, pues que nuestra conciencia Ujú.
y le queréis llamar alma, pues alma, pero es nuestra conciencia, pasa a una de las múltiples dimensiones que nos rodean, que hoy en día los físicos cuánticos ya dicen que hay múltiples dimensiones que nos rodean, y esa conciencia recupera el recuerdo de todas las vidas que ha vivido. Porque claro, mientras estamos aquí dentro de este cuerpo, casi nunca recuperamos recuerdos de vidas anteriores. Las tenemos de forma inconsciente, pero no de forma consciente. ¿Qué quiere decir de forma inconsciente? Pones tres niños frente a un fuego, uno pone la mano y se quema, otro la medio acerca y otro no se acerca porque ya sabe que se va a quemar. Ya, ¿Cómo lo claro. sabe? Porque lo ha vivido, aunque no tenga la conciencia plena de ello. ¿Entendéis el ejemplo? Sí, sí, Bueno, pues cuando morimos, esa conciencia va a esa dimensión, recuperamos esa inteligencia y en esa otra dimensión, allí, pues hay seres más evolucionados que los que hay aquí, que nos ayudan a terminar de comprender y entonces, pues algunos regresamos de nuevo y otros no, van a dimensiones superiores, porque la evolución es infinita. Nadie puede morir por un principio muy sencillo. Lo digo muy rápido, que creo que os puede ayudar. Ahora las cosas están fragmentadas, ¿no? Tenemos el tiempo, todo se mide por números, sí, pero en el inicio de un todo había la unidad. No sabemos por qué motivo, porque todo no yo no lo sé tampoco. Ese todo, esa unidad decidió disgregarse. Hizo los planetas, las estrellas, las galaxias y nosotros y más cosas que no sabemos. Si una porción, por pequeña que fuera, desapareciera realmente, el todo dejaría de existir. Por concepto es imposible. No sé si me seguís, ahora estoy hablando desde la vertiente científica. Ujú. Y de hecho los científicos te lo dicen. La energía se transforma, pero no muere. Y nosotros estamos compuestos de energía electromagnética, que es la que no va a morir, que es donde está nuestra conciencia. Por eso a veces nosotros tenemos recuerdos, si no de otras vidas, a lo mejor de personas que vamos a decir, es mi imaginación, ¿no? Que me imagino tal persona. No, es un recuerdo de alguien que has conocido en una vida anterior y que fue importante para ti y sigue ahí. Y no estamos locos. Pasa que la gente estas cosas no las cuenta, pero nos pasa a todos. No sé si me seguís. Sí, ¿puedo comentar una cosa Sí, sí. con respecto a eso? A mí me pasa una cosa desde siempre, que yo siempre, que siempre me he preguntado a qué se deberá. Vamos a ver, yo vivo en Murcia, en España, o Ujú. sea, mi familia es cristiana, pero vamos, no somos practicantes. Es decir, yo no me considero cristiana ni, para mí, o sea, no sigo ninguna religión, ¿vale? Bien, Pero me pasa una cosa y es que yo cada vez, esté donde esté, en el país que esté, donde esté, aunque esté en un pueblo, donde sea del mundo, yo si paso por delante de una iglesia tengo que entrar. Es claro. como hay algo ¿Qué te que atrae? me, que me atrae, pero es que mi marido y mis hijos ya lo saben, ya se ríen. O sea, cuando ya pasamos, dice, bueno, te esperamos aquí, ¿no? Claro. Porque yo ya entro, es que es una cosa que me ha pasado desde siempre y no le encuentro la explicación. Vamos a ver, te pasa en iglesias antiguas, ¿verdad? No en las modernas. No, en las modernas no, en Ah, las antiguas. claro, porque las iglesias antiguas están construidas con unas proporciones, que es la proporción áurea, que se llama, que es la proporción perfecta, que hace que la energía de las ondas telúricas de la Tierra y la energía de tu cuerpo recargue pilas. Y cuando tú entras allá, es como si te dieras un chute de Sí, vitaminas que te dan calma, paz, sí, tranquilidad. efectivamente No es te dan eso. actividad, te dan No, esto. es calma, es calma. Si aprovechas y entras en una iglesia y allá tú proyectas con tu mente algo que tú quieres alcanzar, que consideras que es justo, es como que lo amplificas 1 millón de veces más que si lo haces en la calle. Es un Pues truco, lo pruébalo. haré. Muchas Pero, gracias, lo haré, lo haré. pero es normal, eso es porque tu conciencia sabe que eso es bueno para ti, porque allí la energía se te equilibra. Y es que la técnica de los antiguos constructores, es decir, desde los templarios, que son los que aprendieron en Tierra Santa el arte de la construcción, ya creando las catedrales góticas, etcétera, etcétera, no es porque sí, elegían el emplazamiento, la construcción,
todo, incluso donde ponían el altar. Entonces, ¿qué energía es la que tú notas? Normalmente la energía va de arriba a abajo. Nosotros salimos al exterior, a la calle, al campo, y la energía del cielo nos entra, para decirlo. Cuando entras en una iglesia es al revés. La energía de la tierra sube hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que hace que normalmente las personas pierdan el norte o se desequilibre? Pierden contacto con la energía de la tierra y se vuelven poco prácticas y toman decisiones imbéciles. ¿Qué digo yo? Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? No digo que sean imbéciles, que yo también he hecho el imbécil a veces. Una manera de cargarte de energía es esta. Genial, Entonces, lo haré, lo Margarita, tendré en cuenta. Yo siempre me preguntaba el por qué. Por Digo, eso. si yo no soy religiosa, yo no, yo veo la imagen y no, Pero el es que conocimiento no lo está aquí entendía. y lo tienes. Digo, eso tú entras como un imán. No, no, aquello es bueno para ti, claro. Sí, 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 exactamente. pero Muchas gracias. entonces, Margarita, estás diciendo que rezar en una iglesia funciona. O sea, atiende a A ver, desplegar. el rezo en sí mismo, aparte de calmar los nervios, si tú no visualizas lo que rezas, no sirve para nada. Pero si lo haces dentro de una iglesia y tú visualizas el rezo, ¿no? Tú puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos y te imaginas el cielo, no sé qué, santificado sea tu nombre, pero luego le darás la coletilla, por favor, ayúdame en tal cosa, ¿vale? Allí es como un amplificador. Funciona más dentro de una iglesia que en tu casa, por ejemplo. Pues sí, sí, a Vale, no ser que en tu casa tú tengas un reducto que energéticamente esté muy equilibrado, ¿no? Hay vale. maneras, hay maneras. Es que a mí me pasa mucho lo que a ella también me atrae mucho las iglesias antiguas, el olor, la estructura, la arquitectura, todo. Es algo que siempre que paso al lado de una de ellas, tengo que Claro, entrar. has dicho algo interesante, el El olor a olor. mirra, ¿eh? Mm. Ahora utilizan menos la tradición, pero antes, cuando hacían, por ejemplo, la misa de Todos los Santos, la misa de final de año, ¿no? Que tiene un nombre, y tiraban la mirra y el Dice agua el gallo. bendecida y no sé qué, todo eso es por algo, ¿eh? No es porque sí. O sea, los olores conectan con nuestro cerebro y despiertan una serie de sensaciones cognitivas que nos hacen energéticamente que nuestra energía electromagnética suba de vibración. ¿Eh? Entonces, vibración baja, coges la gripe. Vibración bien, tú no pillas la gripe aunque los virus estén allí. O sea, hasta ese punto es importante que tengamos nuestra vibración energética bien. Es como vivir al lado de alguien tóxico, eso te baja la energía. ¿Por qué? Porque la vibración de la otra persona como que te contamina. Pensad que nuestra energía electromagnética tiene un radio de acción de más o menos un metro. Es el espacio vital que llaman los psicólogos. Si alguien invade tu espacio vital y su energía no es compatible con la tuya, te empiezas a poner nervioso, te empiezas a poner de todas las maneras y esa persona no te ha hecho nada, ni te ha dicho nada, pero su energía es incompatible con la tuya. ¿Por qué nos cae bien alguien que acabamos de conocer o nos cae fatal? Tenéis que hacer caso de ese instinto. No porque la persona sea mala y tú seas santísima o al revés, o que la mala seas tú y el otro sea buenísimo, no. Es porque la energía de esa persona y la tuya no es compatible. Y tarde o temprano, aunque establezcas una relación, porque mentalmente dices, hombre, si no me ha hecho nada, voy a darle una oportunidad, es que yo también soy, es que claro, ¿no? Al final hay un conflicto y frente al conflicto, como las energías vibran de diferente manera, hay diferentes formas de abordar la solución. Y eso es un choque energético. Entonces, si te lo quieres ahorrar, pues adiós. Esa es la historia. O no, o quedarte sabiendo que en algún momento habrá un choque energético y que eso te puede ayudar a crecer si eres capaz de superarlo. Como mínimo que tengas la conciencia de lo que haces. A partir de ahí, tú eliges. Así. Tengo lamentablemente que ir cerrando la entrevista impresionante y tengo dos preguntas antes, Margarita, que están Seré aquí breve. levantando la mano. Araceli, que quiere hacer una pregunta. Hola, Araceli. Hola, muy buenas a todos. Mira, yo quería preguntarle a Margarita, estás hablando de lo que es la parte psíquica, donde ella trabajó la parte con la casa, esa que tuvo esos problemas, ¿no? Yo quería saber de qué manera ella consigue protegerse o qué técnica utiliza, porque me imagino que habrá tenido entidades que realmente han tenido un poquito de mala leche, como decimos aquí. Entonces, a ver, de qué manera ella tiene, pues no sé, de qué manera lo hace
o cómo actúa o interactúa con esa entidad para que realmente se vaya? ¿Cómo lo consigue? A ver, lo más importante es que tú estés fuerte energéticamente. Para conseguir que esto sea así, yo medito cada día del mundo 1 hora diaria por la mañana. Meditar Vale, no significa ponerme en la posición de loto. De joven me ponía, pero a mi edad me cuesta más. Por tanto, lo que hago es reflexionar, proyectar pensamientos positivos y garantizo que a lo largo del día yo tenga una vibración energética alta. Eso hace que aunque haya formas de pensamiento negativos que quieran acercarse, como que no pueden. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es alimentarse bien con proteína. Y yo ya sé que el que es vegetariano va a decir, esta mujer es no sé qué, no sé cuál. No. Si te quieres proteger energéticamente, si realmente tú sabes que alguien te quiere algún mal, come carne o pescado, si mucho me apuras. Porque la proteína, sobre todo la de carne, tiene la propiedad de energéticamente subirte rápidamente la energía. Sí, total. Lo que no puedes es comer poco y cosas así, porque entonces te zurran, ¿eh? A base de bien. ¿Eh? ¿Vale? La siguiente cosa, has de procurar en el lugar donde duermes, dormir cómodamente y a poder ser que el suelo de tu casa tenga parquet. Que no tiene por qué ser del caro, puede ser del barato, del conglomerado, pero que sea de que haya madera. La madera es un aislante natural. Y luego tener muy claro que las sábanas, pues que sean de algodón, no hace falta que sean de seda, pero no haya nada acrílico. Es decir, que la ropa que te cubre cuando duermes, no haya nada que no sea de tejido natural. Y con eso te aseguro que el 95% aquí no te puede atacar nadie. Porque claro, cuando te pueden hacer daño, entre comillas, es mientras duermes. Entran en tus sueños y te fastidian. Eso pasa. vale, vale. Yo trabajo con cábala, entonces, claro, lo que es las meditaciones cabalísticas, lo que es Muy la bien, parte muy de... bien. Entonces, Pues esa es, línea sí, pero me refiero que habrás tenido algunas experiencias, me imagino, que tú dices, madre mía, este fuertecito y me está dando una paliza. No sé si la... a ver, cuando yo he recibido un susto, es porque me han atacado y yo no me lo esperaba. ¿Me explico? Ahora, a la que ya he localizado, te aseguro que me sé defender, ¿eh? Sí, ¿no? Claro. Y además hay técnicas, mira, yo en mi libro de bioenergía explico técnicas de protección cuando tú tienes a alguien negativo delante tuyo. Por ejemplo, si eres diestro, por la parte izquierda del cuerpo entra la energía y por la derecha sale. Entonces tienes que cruzar las piernas y cerrar el puño de la mano izquierda. Y allí no entra nada. Estás cerrando el circuito. ¿Ves qué cosa más tonta? O visualizas que estás dentro de una campana y que todo lo que te dice esa persona rebota hacia esa persona. O Vale, vale. visualizas de que esa persona está incendiada. Eso es fulminante, pero eso no hay que abusar, porque eso es de efecto inmediato y si realmente esa persona, pues lo único que tiene es un ataque de mal humor, hombre, no la vas a ir incendiando todo el día, porque la dejas cao, ¿eh? Si tu vibración energética está alta, la dejas cao. Yo eso lo he usado un par de veces cuando he tenido alguna cosa así, pues a nivel circulatorio, el otro baja como que te quiere pegar y entonces pues me defiendo, ¿no? Ujú. Si no, esta técnica hay que ir con cuidado, pero es así de sencillo. Ahora, ¿quién trabaja? Tu cerebro. Tu cerebro es tu computadora. Es el que plasma la energía hacia donde tú la quieres dirigir. Pero lo que no hay Vale, que vale. tener es miedo. Eso no. Eso me sonó un poco a Carrie, la película, Margarita. Lo de Bueno, imaginarme incendiado a la otra persona. claro, es que tú con tu mente puedes crear una forma de pensamiento que tiene una forma de actuar. Y te aseguro que el pensamiento es la energía que tú transmites. Claro, es lo que recibe la otra persona. Si tú se lo transmites con una vibración energética alta, a la otra persona es que le das. Pues claro, eso ha de ser realmente que te estén atacando, porque si no, una cosa es protegerse y otra es contraatacar. Ya. Hablando de técnicas, Margarita, tengo aquí la última pregunta, lamentablemente, de Aristides que pregunta, ¿y cómo se podría hacer una práctica para tener conciencia de vidas pasadas? A ver, has de a practicar los chakras. Si no practicas chakras,
no lograrás ver vidas anteriores. El otro sistema es que tú construyas, como hice yo en mi adolescencia, que mi madre pobre estaba frita. eh, mm, bueno, yo dormía en lo que se llama una cama nido, ¿sí? ¿Lo entendéis? Me la puse en el centro de la habitación, cogí unas maderas, mi padre trabajaba muchas cosas con madera y me hice como una pirámide. Es decir, me hice las aristas de la pirámide. Y mi cama de adentro, ¿vale? Era el sarcófago, mi cama. ¿Sí? Entonces, para recordar vidas anteriores, has de utilizar el color rojo para amplificar tu energía para ir a vidas anteriores. Entonces, compré papel de celofán de color rojo. ¿Sí? Y los uní y yo dormía dentro. Bueno, a cabo de una semana lo tuve que dejar, porque era tremendo aquello. Esa es la forma salvaje de recordar vidas anteriores que yo conozco porque he experimentado. Pero si quieres hacerlo de una forma dirigida, ordenada, que tú digas, quiero saber si yo viví, por ejemplo, en la Edad Media, a ver qué imágenes me viene y qué sensaciones. Has de practicar los chakras. Sin chakras no hay premio. O sea, la hipnosis sirve, también es otro sistema, pero la hipnosis tiene un gran inconveniente. Te la tiene que hacer alguien muy honrado. Tienes que hacer que se filme la sesión. Tienes que tener un testigo, porque si no te pueden manipular a base de bien. O sea, la hipnosis es peligrosa Ya. y estás en manos de otro. Ahora, si lo haces con, bueno, con todas las garantías de seguridad, es una manera.